Buenas noches, querida iglesia. Gracias porque puedes estar acompañándonos ahí desde tu hogar. Qué bueno saber que las familias se reúnen para poder compartir un momento especial. Hermosas las alabanzas que escuchábamos, nos recuerdan a estos momentos que vivíamos acá en el templo, en la iglesia bautista. Y bueno, esperamos que pronto podamos entonar esas canciones y cantarlas con todo fervor, estando aquí juntos en su casa. Ha pasado mucho tiempo ya de poder estar en esta cuarentena. Pasó más de lo que esperábamos y hemos aprendido más también de lo que creíamos. Y creo que ha puesto nuestras intenciones, nuestras motivaciones, un orden, una prioridad, una atención que a lo mejor no estábamos prestando hace algún tiempo atrás. Y si tú eres esa persona que en este tiempo has sentido que Dios te está hablando, que Dios está tratando íntimamente contigo, entonces este tiempo no ha sido en vano. Yo creo que hay dos tipos de personas, aquellas que pasan este tiempo solamente como una situación más y aquellos que están dispuestos a ser tratados por lo que Dios nos está mostrando a través de todo lo que estamos viviendo. Porque creo que es un favor de Dios, sin duda. Creo que es un favor de Dios el cual Él nos está regalando para poder ajustar cosas en nuestras vidas, para poder ser honestos, sinceros, que es lo que venimos diciendo siempre, para que nuestra relación con Dios sea cada vez más genuina, más transparente. Esa es justamente la idea. La palabra de hoy tiene que ver con una historia que quizás tú ya conoces y espero que Dios nos pueda hablar desde una historia conocida, algo que tal vez está bueno considerar también en este tiempo. Así que te invito a orar y que Dios tenga control de este momento de su palabra. Dios, gracias por tu fidelidad y por tu palabra, porque está cerca de nuestros corazones. Gracias porque no somos dignos, Señor, de ser portadores de tanta gracia, de tanta promesa, de tanta verdad. Sin embargo, tú nos entregaste tu palabra para que nosotros seamos iluminados y que nuestros pies, Señor, puedan estar siempre encaminados hacia tu propósito, hacia tu plan eterno descrito en tu palabra. Háblanos tú y permite que este momento nuestras vidas se llenen de alegría al saber que tú estás, Señor, en contacto con nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hay una historia en Lucas 8, los versículos 26 en adelante. Vamos a encontrar una historia que seguro muchos conocen, y es la del endemoniado Gadareno. Yo les voy a relatar la historia porque por supuesto ustedes seguramente están al tanto de esta historia, pero no necesariamente todos deberían de saberla, por eso la relato. Y dice la palabra que arribaron, ¿sí?, a la tierra de los Gadarenos, Jesús con sus discípulos. Y en aquel momento, después de toda una escena, ¿no?, que se dio, de miedo, por así decirlo, los discípulos estaban medio alterados. Hubo una tempestad y en esa tempestad Jesús calma esa tempestad y de repente quedan atónitos por el poder que se desataba en Jesús. Era aquel que le podía decir al viento, que le podía ordenar al mar de que se aquiete. Y entonces vieron que Jesús no era simplemente un profeta más, era el Hijo de Dios. La creación estaba sometida a sus pies. Sus discípulos estaban en el lugar donde cualquiera de nosotros hubiera querido estar, porque yo hubiera querido estar en la tormenta, seguramente tú también, para ver ese poder en la voz, en la orden de Dios, porque si con su voz fue creado, todo lo que nosotros vemos, por su misma voz se somete a su creación. Entonces Jesús ordena la creación y la creación tiene que obedecer la voz de su creador. El caso es de que estos, después de una escena como esta que nos relata Lucas, están llegando a la tierra de los Gadarenos. Y cuando escuchan Gadara, viene algo a sus mentes. Porque hay una historia en Gadara que todo visitante conoce y sabe. Es que en aquella ciudad vive un hombre, o vivía un hombre, porque ahora simplemente casi existe. Y existe con un propósito, de atormentar y aterrorizar a todas aquellas personas con quienes él se encuentra en su camino. Han tratado de someterle, han tratado de aprisionarle, pero todo intento ha sido fallido ante la fuerza y la furia incontrolable que se movía desde su interior.
Esta fuerza, esta furia, no era el enojo contra un sistema político. Este enojo, esta furia no era tampoco la reacción de alguien que estaba buscando venganza. Este enojo, esta furia que nadie podía frenar, no era un hombre con emociones descontroladas, era un hombre que había perdido su voluntad. La historia no nos habla mucho de cómo este personaje llega a semejante situación, pero se cuenta en Gadara que había un hombre, y este endemoniado gadareno, ¿sí? Hace mucho tiempo ya que no vestía ropa, prenda alguna. Hace mucho tiempo ya que había perdido la razón y era simplemente preso de todo lo que en ese momento le aprisionaba en su interior. No sabemos qué decisiones tomó, pero lo que sí podemos saber es que lo perdió todo. Al lado de los discípulos que habían encontrado todo. ¿Qué era este gadareno? Simplemente era un hombre que estaba totalmente extraviado y perdido del propósito de la vida. Cada día nos encontramos con personas que viven sin propósito. Cada día nos encontramos con gente que no entiende por qué está acá, que trata de darle sentido a su vida, forzarle el sentido a su vida, con tareas, con ocupaciones, con metas simples, vanas a veces, ¿sí? Y que de alguna forma le da un impulso para seguir día a día, lo cual nosotros entendemos que es vano. Sin embargo, estas personas luchan por eso. Cuando los discípulos ven a este gadareno, dicen, mira, la leyenda, la historia de este pueblo es verdad. Dice que este hombre sale a su encuentro y este no vestía ropa, no moraba en ninguna casa, vivía en los sepulcros, lo ataban y dice que él desmenuzaba las cadenas, los grillos con los cuales le ataban. Entonces había una fuerza sobrehumana, no podían sujetarle, no podían someterle, porque había algo en él que nadie podía liberarle. Bueno, la historia habla acerca de que esta persona, con toda la posesión que había en él, corre directamente a Jesús, al encuentro con Jesús, se tira a los pies y le habla de esta manera: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es decir, él reconocía quién estaba delante de él. Él reconocía, él, por así decir, toda la entidad demoníaca que vivía en él, reconocía quién estaba delante de él. Y era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Entonces se rindió a los pies y le pidió que no le atormente, ¿sí? Entonces Jesús le pregunta, ¿recuerdan la historia? ¿Cómo te llamas? Y le dice Legión, porque no somos uno, somos muchos, ¿sí? Y le dice, no me mandes, por favor, le rogaba que no le mandase ir al abismo, sino que le mande a un hato de cerdos que estaba por ahí cerca. Jesús accede. Como estamos relatando la historia, no vamos a ir a los pormenores, accede y él permite que todos esos demonios se vayan a ese hato de cerdos que estaba allí. El hato de cerdos se precipitó, murieron ahogados y vino un gran problema en aquel lugar. Pero a la parte de la historia que yo quiero llegar es a esta. Dice la palabra que cuando todos estos demonios salieron de él, él estaba después sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y todos los que iban a verle, entonces le decían, ¿no era este el que estaba poseído? ¿No era este el que estaba sometido? Y estaba, dice, en su cabal juicio. Esto es interesante, ¿sí? Entonces, algo que me llama la atención es justamente el verso 38. El hombre de quien habían salido todos los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le dijo, no, vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y dice la palabra que él se fue y publicando en toda la ciudad lo que Dios había hecho con él.
Servicio, propósito, encuentro con Dios, tantas cosas que se ven en toda esta historia. Yo creo que si hay algo que nos está enseñando este tiempo, es justamente quién es digno de servir. La palabra habla de que había un hombre de quien no se podía esperar servicio alguno, porque su voluntad había sido robada. Sin embargo, también hay unos discípulos, seguidores de Jesús, quienes habían predispuesto obedecerle y seguirle. Su voluntad estaba rendida al servicio de lo que Jesús les ordenara hacer, entendiendo que este era el Hijo de Dios. Cada vez que pienso en el tema servicio, vienen muchas cosas a mi mente. De hecho, viene mucha historia de mi misma vida a mi mente. De todas las veces que intentamos que el servicio delimite nuestra comunión con Dios. Me pasó a mí un montón de veces en las cuales yo tomaba servicio en la iglesia, tomaba servicios para poder hacer, porque sentía que ese servicio me identificaba con Dios. Pero después con el tiempo tú entiendes que esto no necesariamente funciona así. Tu servicio no debe bajarte la identidad de lo que tú eres y el valor de lo cual tú eres delante de Dios. El servicio es más bien una respuesta natural y voluntaria de aquel que ya ha entendido que su vida le pertenece a Cristo y que lo único que quiere hacer es que Jesús viva en él y que a través de esa vida Dios haga con él lo que realmente ha sido llamado a hacer. Entonces nuestro servicio no debería darnos necesariamente identidad, sino que nuestra comunión con Dios debería darle identidad a nuestro servicio. De allí que hay mucha duplicidad en las tareas, en los ministerios, porque hay un cierto tipo de tendencia a compararnos y a querer lograr ideales que otros han logrado, que a lo mejor están buenos, son respetables, son totalmente valorados, sin embargo, no te hacen ser tú mismo. Y en este tiempo en el cual Dios nos ha robado el ministerio, déjenme expresarme de esa manera, donde tú de repente ya no tienes el ministerio de la iglesia para poder estar sirviendo y ejecutando. Corrijo, ¿no? Nosotros somos la iglesia, del ministerio dentro de la estructura funcional de la iglesia. A lo mejor ya no estás enseñando porque eres maestro o enseñabas como maestro, pero ya no enseñas más. Tal vez estabas en la música, ya no tocas más. Tal vez estabas en la visitación, de repente ya no visitas más. O puede ser cualquier otra área de la iglesia que creemos que nos daba un cierto tipo de comunión en cuanto a lo que era nuestro servicio. Entonces, hoy no teniendo ninguna de estas áreas funcionando, como que nos sentimos desprovistos. Nos sentimos tal vez diezmados en esa área de nuestra vida. Quisiera hacerlo y de ahí creo que surge un montón de apreciaciones donde veo gente que dice, no veo las horas de volver al templo. ¿Pero por qué no ves las horas de volver al templo? ¿Por el culto, por la reunión, porque vas a participar en una cosa u otra, porque se va a activar X o Y? ¿Por qué no ves las horas de volver? Porque a lo mejor tiene que ver con eso, con servicios, con tareas, tal vez tiene que ver justamente con reuniones. Pero la iglesia es más que eso en realidad. La iglesia tiene un propósito intrínseco y eso tiene que estar relacionado a compartir la palabra de Dios. Me encanta Jesús viendo a este hombre que dice que le ruega por favor que le deje ir con él. ¿Quién no quiere estar sirviendo codo a codo, mano a mano con Jesús? Todos. Todos queremos servir al lado de él. ¿Quién no quiso? ¿Quién no hubiera anhelado eso?
Sin embargo, hoy, no estando visiblemente Jesús presente, podemos servirle codo a codo, pero en sus intereses, no en los nuestros, en su camino, no en el nuestro, en su llamado, en la misión que nos ha dejado, y no solamente en nuestra idea, en nuestra percepción personal. Por eso es que yo quería simplemente pensar en este aspecto y transmitirte brevemente lo que siento que Dios de alguna manera me estuvo susurrando estos días por diferentes circunstancias, que tiene que ver justamente con esto, con el hecho de que ninguno de nosotros va a poder servir y desarrollar un ministerio verdadero a menos que tenga algo que contar. Y quiero ir básicamente al corazón de lo que les quiero decir. Este hombre ya había perdido todo. No le fue bien en la vida. Quizás no fue él, quizás fueron sus padres que le entregaron a una operación oscura, o tal vez fueron sus errores, o fue su corazón que estaba totalmente vacío de conciencia, vacío de Dios, que le llevó a perder toda su voluntad y estar sometido a la fuerza de una presencia que ni siquiera él comprendía. Quizás tú hoy puedas sentirte que si tú no estás al lado de Dios haciendo justamente algo, al lado de la iglesia, al lado de algún ministerio, haciendo algo, sientes que tu vida de repente no tiene valor ni tiene sentido. Que al no estar involucrado en un ministerio activo, no tienes ministerio. Y no tienes razón de seguir, de soñar, de pensar. De hecho, muchos inician cada año con esta afirmación en sus vidas: este año voy a servir al Señor. Pero ¿qué es servir al Señor? ¿Qué es servirle a Jesús? Jesús no le robó más, no le pidió más de lo que él ya había perdido. Todo lo contrario, Jesús le devolvió a aquello que él hace mucho tiempo había dejado de sentir: su familia. No puedo imaginarme lo que era el reencuentro de alguien que ya nadie podía ver, que ya nadie podía tratar, volver nuevamente al hogar con una conciencia, con una razón como nunca antes la tuvo. Jesús no le quitó lo más importante que él tenía, porque él podría haber sido un instrumento perfecto en el ministerio de Jesús. Sin embargo, él le devolvió a su familia. Y le devolvió no solamente en la posibilidad de volver a vivir, de arreglar relaciones, de mejorar todo lo que se había perdido, de ganar, sino de la oportunidad de volver a ellos con algo especial, con algo para contar. Diles a todos lo que Dios ha hecho por ti. Lo que nos está enseñando esta cuarentena es que hay muy pocas cosas que le interesa verdaderamente a la gente que tiene que ver hoy en este tiempo con la religión. Lo que realmente las personas necesitan oír es un testimonio de vida, lo que Dios ha hecho en ti. Si tú no tuvieras ningún don, supongamos, si tú estuvieras desprovisto de todo ministerio, ¿qué te queda? Tu identidad. Si tú eres un hijo de Dios, tienes todo. ¿Sabes qué? Tu testimonio. Lo que Dios ha hecho por ti.
No salgas de esta cuarentena a tomar otra vez una función. Sal de este tiempo de cuarentena para vivir y contarle al mundo lo que Dios ha hecho por vos. No le cuentes la de otros. Contale lo que ha pasado con tu vida. Grítale al mundo lo que Él ha hecho contigo. Si Él ha hecho algo contigo. Me parece que este es un tiempo elemental e importante para que podamos replantear nuestro servicio a Dios. Jesús lo mandó a su casa, vete a casa. Parece el gobierno, quédense en casa. Pero Él no le mandó sin nada para hacer. Él le mandó con una misión. Cuéntales lo que pasó. Y este es el punto elemental el cual quiero en esta noche compartir. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Dios ha hecho algo contigo? ¿Dios te ha transformado? ¿Dios te ha tocado alguna vez? ¿Y qué ha producido ese encuentro? ¿Qué ha producido ese toque? ¿Qué transformación ha generado en ti? El mundo anhela escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Sin embargo, si tú eres una persona sin historia, si tú eres una persona sin encuentro, sin toque, es porque hasta este tiempo hay dos cuestiones en ti que todavía no se han vencido. Segundo punto que quiero hablar. Tu voluntad y tu rendición delante de Dios. Este hombre perdió la voluntad, pero aún a pesar de eso, hubieron momentos en los cuales la gente quiso rescatarle. Pero cuando alguien quiere rescatar a otra persona y esa otra persona no quiere ser rescatado, vos no podés cambiar su voluntad. Algunos han elegido vivir perdidos. Algunos han decidido vivir de una manera diferente. Y ese es el dolor más grande que siente un padre al ver que su corazón, el corazón de un necio hijo, no calcula la magnitud de sus hechos. Es el dolor de toda familia. Es el dolor de un hijo que ve cómo un padre o una madre va fragmentando la familia. Y no entiende por qué el que protege y el que debería producir la unidad, hoy es el que está ocasionando el dolor más grande en la familia. La voluntad. Y hay muchas personas que hoy están escuchando, que sienten que su voluntad es doblegada por un pecado, por un hábito, al cual han renunciado una y otra vez. Sin embargo, sigue allí. Sigue tan presente, sigue pero tan visiblemente presente en ti, que muchas veces te sientes falso al tratar de mantener y de sostener una idea y una apariencia delante de tu familia en este tiempo, sobre todo, que tienes que estar cerca de ellos y no sabes hasta cuándo vas a poder soportar. Hablo a aquellos que por mucho tiempo están luchando con algo y que el amor de la familia viene y los encadena para que no lastimen, que a veces un hijo es la cadena. Uno sigue por los hijos, uno sigue por la inversión de la casa, uno sigue por la inversión que ya hizo, pero su corazón no está allí. Hablo a aquellos que hace tiempo lo vienen intentando y no hay cambios visibles. Y dicen, si esto me vuelve a pasar, no voy a volver a intentarlo. Si caigo una vez más, voy a caer profundo.
cuando los hábitos, cuando nuestras faltas y nuestros pecados vuelven en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, nos damos cuenta que nuestra espiritualidad duró poco tiempo, que los demonios siguen estando presentes y que nuestra lucha es más real de lo que parece. A esas personas hablo que hay un elemento fundamental: la rendición. Y esto sucede únicamente cuando Jesucristo se hace presente a tu vida. Cuando Jesucristo se presenta en tu vida, tus demonios, las luchas, los pecados, aquella cosa que doblega tu voluntad, se rinde ante Jesús. Porque Jesús lo que provoca es rendición. El enemigo nunca va a pelear contra Jesús porque sabe que no va a ganar. Lo único que tú necesitas hacer es acercarte a Él, porque bien sabe el enemigo que Él no puede permanecer cerca de Jesús. Y si tú estás cerca de Jesús, si tú estás cerca de Él, si tú te acercas a Él, entonces va a producir algo importante en tu corazón: rendición. Rendición. Y creo que este es el punto importante para hoy. No puedes seguir sirviendo solamente porque sientes que el servicio te va a conectar con la iglesia y que al estar sirviendo en la iglesia vas a tener una mejor relación con Dios. No funciona así. Tú bien sabes en tu corazón que en esa condición no puedes servir. Por lo tanto, el servicio no te va a dar una identidad de cristiano a ti. Lo que tú necesitas es rendición, para que así el Señor haga contigo lo que ha planeado hacer: darle identidad a tu servicio. Y esto es algo fabuloso. Le dio identidad al servicio de este hombre, y aquel volvió y empezó a hablar en su familia y empezó a hablar en todos aquellos lugares donde él vivía, donde se escuchó la noticia de que aquel hombre había sido transformado. ¿Y saben qué? No necesitó de mucho marketing, porque las noticias de las transformaciones, de las rendiciones, porque las noticias de aquellos cambios inesperados realmente tienen patas cortas y vuelan rápido. Y así fue justamente la historia de este hombre que terminó predicando en aquellos lugares difíciles, realmente complicados. Decápolis, 10 ciudades griegas, y un mensajero con mensaje que se quedó en casa, pero no solamente para estar con la familia, sino para contarles lo que él había hecho, lo que Dios había hecho. Estás en casa y es buena oportunidad para que podamos recordar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si tú eres una persona que no se ha rendido ante Dios, si tú reconoces que has perdido mucho, te invito a que tú te rindas ante Él y que este sea un día especial en tu vida. Dios, conoces a cada persona que hoy en este momento está escuchando estas palabras, y venimos ante ti reconociendo cuánto necesitamos, Señor, cuánto necesitamos de tu presencia para que podamos, Señor, salir victoriosos de estas luchas en las cuales nos vemos envueltos día tras día. Ruego por todos aquellos, Señor, que anhelan volver para servir, que en este tiempo cambies nuestros corazones, afiances una identidad, y que nuestro servicio, Señor, no sea simplemente una tarea que cumplir más, sino que sea la entrega de nuestro ser, de nuestra identidad, de nuestra fuerza, de nuestra creatividad, para que lo que hagamos en este tiempo sea nuevo, sea mejorado, sea más enfocado. Ruego por aquellas personas que aún no te conocen, que hoy tú vengas a sus corazones
y les permitas tener esa libertad en ti. Gracias por este momento y gracias por cada uno de tus hijos que siempre está recibiendo de ti. Te ruego tu bendición en esta iglesia, en cada una de las obras en las cuales tu palabra se está predicando. Líbranos, Señor, de tropezar. Líbranos, Señor, de perder el tiempo y ayúdanos, Señor, a avanzar y a caminar en pos del propósito que tú tienes. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos y estaremos en contacto durante estos días. Esperamos modificaciones y esperamos sin duda de que esta semana que viene sea una semana en la que podamos visitarnos, podamos vernos con todos los cuidados que esto amerita, por supuesto, y podamos tener un tiempo para bendecirnos siempre, cada uno desde donde está, desde su casa, en su barrio, con las personas con quienes nos podemos encontrar, que podamos ser esa sal, esa luz que Jesús dijo que nosotros somos. Dios te bendiga y gracias nuevamente porque puedes estar acompañando la obra y puedes estar acompañando a cada una de las iniciativas de esta iglesia, de esta amada iglesia. Dios te bendiga.